Les voy a presentar a la psicóloga que conseguimos para sacarnos todas nuestras dudas que tenemos como estudiante. Qué Sin presiones, ¿eh? presión, Pero son qué muchas las presión. dudas que tenemos. Bueno, Bueno, estamos frente a la licenciada Samite Lorena. Ella es acompañante terapéutica y psicóloga. Está formada en clínica de la discapacidad y trabaja hace 13 años en salud mental. Ella estudió psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Acá, Lore, estábamos diciendo que se unieron muchos de psicología de la UBA. Conozco a mi público, viste que yo te dije, todos sí, psico de la UBA. buenísimo. Actualmente Lore está estudiando la carrera de especialización en la UBA y ella lo que tiene, les decía, es su marca acompañando, pero que en Instagram es acompanando, ¿no? Porque no te deja escribir Sí. la ñ, les decía. Claro, tengan No en me cuenta dejan la ese línea detalle en ningún para... lado, Ay, no. Tengan en cuenta ese pero bueno. detalle, así la encuentran bien. Acompañando diversidad sería como se escribe. Es un espacio de divulgación, supervisión y capacitación hacia profesionales que quieran tener herramientas y conocimientos en el área de discapacidad desde un paradigma actualizado. Así que bueno, ahora que ya te conocemos, Lore, empezamos con las preguntas. Primero, Bueno, ¿qué nos podés contar acerca de formarse en clínica de la discapacidad y qué ujú. recomendás que estudiemos una vez que ya nos recibimos de la carrera, licenciatura en psicología? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo supiste vos también que querías hacer clínica de niños? Porque acá una chica Sí. nos decía, todavía no me decido a qué grupo de edad atender. Siento que me gusta todo, niños, adolescentes, adultos, y no sé qué tener en cuenta para elegir. Ujú. Te escuchamos. Muy buena pregunta. Bueno, hola a todos, el público de Studi Brisa, no, decilo vos, Brisa, porque siempre lo digo mal. Decilo Estudi vos. Gran Brisa. Studi Brisa. Un placer estar hoy acá. Bueno, justamente con Brisa estuvimos revisando un poco las preguntas que ustedes fueron haciendo, así que voy a tratar de como sintetizar algunas, ¿sí? Englobarlas dentro de una respuesta para que este vivo no sea tan extenso y podamos también revisar otras dudas que tienen. A ver, voy a hacer algo bien, voy a hacer, a ver, una respuesta también personal, ¿no? En esto de la persona profesional, porque en esto de definirnos, de poder encontrar un perfil profesional y saber cuál es nuestra especialidad, también tenemos que ir un poquito para adentro, ¿no? Conocernos bien a nosotros, qué nos gusta, cuáles son nuestros intereses. Así como cuando terminamos el secundario, ¿no? Que estábamos ahí con dudas acerca de qué íbamos a estudiar, es similar, ¿no? Es como hay algo que pulsa desde lo vocacional y también desde un sistema de creencias y valores que motorizan las conductas hacia, ¿no? Es como que nos mueven a orientarnos a cierta actividad ocupacional y no tanto a otra. Entonces, yo creo que en mí, por ejemplo, el interés en trabajar con niños nace desde el minuto cero en lo que es secundario, podríamos pensar, ¿no? Como que yo Qué ya en el suerte. secundario estaba ahí con, en realidad yo iba a estudiar supuestamente abogacía, o sea, nada que ver, si bien es social podríamos pensar, eh, tuve una materia truncal ahí en el secundario que fue psicología y me enamoré, fue como, uff, esto es lo que yo quiero. Entonces ya en ese momento me ponía a buscar libros, iba a la biblioteca que me quedaba como a una cuadra de mi casa y me ponía a investigar, ya entraba vieron cuando uno entra al sector donde está psicología, filosofía, que casi siempre está junto, y ya me empezaba como a interesar todo lo relacionado a la psicología evolutiva, ¿no? La psicología del desarrollo, Piaget, me acuerdo Vygotsky, ya es como que empecé a ver esos autores ya en el secundario. Entonces, mi interés en los niños estaba desde ese momento. Después, cuando uno ingresa a la facultad, ingresa a estudiar, como les habrá pasado a ustedes, les pasa, vemos diferentes autores, diferentes materias y empezás como a, bueno, cargarte de más info, de más datos. Y yo creo que ahí entré como en duda, ¿no? Si era lo que quería o por ahí decía, bueno, voy a esperar un poco más, avanzar a ciertas materias a ver si me seducen otras, ¿no? O incluso en el último año, no sé en la UBA cómo es, la formación que yo hice en la Nacional de Mar del Plata, tenemos los 4 ámbitos hacia el final. Quinto año tenemos educacional, laboral, clínica y jurídica.
Sí, en la Entonces, UBA esas materias también están en el tramo final. bien. Entonces, como dije, bueno, voy a esperar que llegue ahí, capaz que nada que ver, capaz que resulta que me gusta lo jurídico, ¿no? Pero volviendo un poco a esto de los niños, ya en mi tercer año de psicología, bueno, surge la posibilidad de hacer la formación de AT, que en ese entonces, le estoy hablando hace 13 años, 14 años atrás, era un curso. Entonces dije, bueno, ¿qué posibilidad hay de que yo pueda, mientras voy estudiando, trabajando en el campo de la salud mental? Porque la verdad que venía trabajando de otras cosas que, bueno, y ya siendo AT, trabajando como AT, también me pasó lo mismo, esto de ir probando. Yo creo que si les tengo que dar una recomendación con respecto a cómo elegir, digamos, una población eh, o una problemática, es probar. Es como necesitan también probar cómo se van sintiendo ustedes con cierta población, con cierta problemática. Entonces, yo pasé de trabajar siendo AT con vejez, empecé en vejez, trabajé también en patologías graves y después empecé a orientarme en lo que es el trabajo en discapacidad con niños. Y eso fue lo que me dije, no, acá me quedo. ¿No? Entonces, como ya siendo AT, yo fui como haciendo un recorrido de elección. Pero creo que no es como decir, bueno, salgo de la facultad y ya elijo y me quedo con esto. Algunos, por suerte, tienen esa posibilidad de elegir y ya se quedan ahí, se especializan, bla, bla, bla. Pero creo que hay que darse tiempo, porque una vez que empezás una carrera de especialización, también está bueno decir, bueno, ya no tomo estos casos, ¿no? Esto los derivo a tal colega que se dedica a esto. Y es una forma también de trabajar cómoda y disfrutar del trabajo que hacemos, porque el trabajo del profesional de salud, los terapeutas, sobre todo los psicólogos, tenemos mucha carga. El trabajo nuestro es bastante estresante. No quiero alarmarnos, asustar a los pobres estudiantes que están acá, pero es la realidad. Es muy desgastante. No sé si respondo a la pregunta, pero bueno, la Sí. orientación a trabajar con niños, como les digo, viene del secundario y se fue gestando, alimentando a medida que fui trabajando. Y actualmente me dedico solamente a la clínica en discapacidad con niños y adolescentes. Ay, buenísimo, nos ayuda mucho que digas esto porque es esto de que psicología es una carrera muy amplia. Terminaste el secundario, te costó un montón elegir psicología, entre otras opciones la elegiste. Cuando terminás psicología también se abren todas estas ramas que decías de lo jurídico, lo educacional. Es como volver a tomar una decisión muy importante otra vez. Claro. Así que está muy bueno esto que nos dijiste también para bajar un poco la presión, de poder ir probando, no te Ujú. encontrás con ciertos casos, siempre está bueno tener un colega a mano. Así que bueno, ahí tenemos las recomendaciones. Y con respecto a este pasaje que vos hiciste, Ujú. ¿es difícil dejar de trabajar de acompañante y pasar al consultorio? ¿Te tomaron teniendo la experiencia de acompañante o no era suficiente? Uh, Qué buena pregunta. Voy a responder con, bueno, con la experiencia que tuve al venir a Córdoba. Hace 8 años que vivo y trabajo en Córdoba. Me recibí de psicóloga en marzo del 2016 y en agosto del mismo año ya estaba acá en Córdoba, haciendo entrevistas para poder trabajar como psicóloga, ¿no? Que en Mar del Plata, de donde vengo, yo me desarrollé como AT, ¿no? Entonces no tenía la experiencia de trabajar como psico. Eh, pero les voy a dar como una luz ahí de mucha esperanza, de mucha esperanza. No, porque esto está bueno, no Después es de como todo lo de que uno que pone el cuerpo, es demandante, viene la sí, esperanza. viene la esperanza, ¿no? Porque uno, claro, exactamente es decir, viste, te tenés que comer los garrones de que no te validan, no sos considerado un profesional de salud, no te suman a las reuniones, viste, como sos un cero a la izquierda haciéndote. Eso Les sí. puedo asegurar que yo vine a Córdoba con 4 meses de haberme egresado como psicóloga y tenía un currículo tan completo que competía con psicólogos de años ejerciendo discapacidad, ¿no? Compitiendo en este sentido me podía defender en una entrevista con base práctica de trabajo.
Y cuando uno se enfrenta a una entrevista laboral, los que te entrevistan, lo que están buscando también es a ver si tenés alguna experiencia, por ejemplo, mínimo hacer una entrevista con padre, mínimo de por lo menos hacer un diagnóstico diferencial, que por lo menos lo que contemplo del acompañamiento terapéutico también se puede hacer diagnóstico siendo AT, eh, diagnósticos de acompañamiento, ¿no? Ujú. Entonces la práctica, la experiencia de poder hablar con padres, hacer devoluciones, todo el trabajo que uno conoce, por lo menos en el área de discapacidad, que es donde yo me postulaba, lo tenía. Y me decían, o sea, los que me entrevistaban, me decían, ¿y te recibiste en marzo del 2016? Dice, pero tenés un montón de experiencia. Y claro, yo por dentro digo, "Ah, gracias, título de AT". Sí. Por eso les digo, confíen en que por más que el trabajo hoy parezca bastante agotador y de esto de poner el cuerpo, como dice Brisa, nos da muchas herramientas para hacer esa transición al trabajo como psicólogo, que no es el mismo trabajo, es otro trabajo totalmente distinto, estamos hablando de dos disciplinas diferentes, pero hay cierta esto, del entrenamiento, del haber estado ya en el campo de la salud mental trabajando. Eso me parece que es un plus bueno. Y en estas experiencias que tuviste como acompañante terapéutica, ¿qué aprendizajes podrías rescatar para contarnos? Wow, un montón. No sé qué quieren Cosas que te saber. hayas llevado, claro, algo que digas, menos mal que trabajé de acompañante terapéutico, por ahí ahora que estaba en equipo, ahora que me pudieron explicar Ujú, esto, tuve la oportunidad de ver, no sé, a los niños en su día a día, entonces ujú. eso ya en el consultorio te da otra mirada, porque vos en el consultorio por ahí estás menos tiempo, pero también vos estuviste bajo el delantal por ahí de una acompañante terapéutica, y Sí. esto te puede ayudar un montón. Bueno, yo cuando cuando empecé a ejercer como psicóloga, seguía trabajando como AT. Trabajé 4 años a la par, o sea, haciendo AT y siendo psico, diferenciándome, cuando estaba en reuniones de equipo como acompañante, me ubicaba en el lugar de acompañante y bueno, dejaba que la psicóloga o el psicólogo del equipo sea el que tenga que interpretar todo eso. Como en eso soy bastante respetuosa porque considero que así como no nos gusta, ¿no? Nos gusta a los acompañantes que entren, ¿no? En el área o opinen, tampoco hay que hacerlo con el otro. Entonces, yo me ubicaba, ¿no? Trabajando como AT y trabajando como psico, y creo que lo que rescato, como decís vos, de decir, bueno, menos mal que trabajé como AT, es el trabajo con la familia. A mí me facilitó mucho el empezar a trabajar con las familias, porque siendo AT y trabajando con niños, todo el tiempo era esto de la comunicación con la familia, entrar en el mundo interno y privado de la familia, porque trabajé mucho como AT ambulatorio y domiciliario, mucho en el interior, ¿no? Entonces conocer un poco, más que nada, lo cotidiano de lo familiar, de cómo se jugaban los discursos, y al poder después participar en reuniones de equipo y escuchar a los psicólogos o los otros profesionales, es como que empecé como a hilar algunas hipótesis, ¿no? Que en ese momento, bueno, no podía tal vez expresarlas, pero internamente fui entrenando la escucha activa y el ojo clínico, que para mí es fundamental después cuando uno se posiciona como psicólogo frente a una entrevista con una familia, frente a, por ejemplo, una sesión eh, de vincular, por ejemplo, ¿no? Es como que vamos viendo cuestiones. Creo que eso, por lo menos en mi trabajo, me sirvió mucho. Por eso también hoy en día hago mucho trabajo con la familia. A los padres, teque, acá los quiero. Es como Bueno, que, teníamos una pregunta de esto, que era ¿cómo involucras a los padres en los procesos que estás llevando a cabo con sus hijos? bien. Bueno, eso es una pregunta bastante puntual. Yo creo que va ahí, hay que hacer un análisis del caso al caso. Eh, si hablamos de edades tempranas, bueno, hay psicólogos que se dedican al trabajo en edades tempranas de 0 a 2 años. Yo trabajo a partir de los 4 años. En esas edades tempranas, entre 4 y 6 años, bueno, los niños todavía están muy pegados a todo, al mundo, su mundo emocional, depende mucho también del el mundo emocional de los padres, ¿no? Es como poca diferenciación y discriminación, y ahí es lógico que uno encuentre
que son cuestiones que se confunden, ¿no? Lo que siente el niño y lo que sienten los padres. Entonces, cómo involucro a los padres va a depender de la edad del niño, la etapa vital en la que esté, ¿sí? También la estructura familiar, porque a veces es una mamá solamente, puede haber padre y papá, mamá presentes, pero son las mamás las que siempre están, ¿no? O a veces pasa que puede estar el papá solamente, o a veces hay otros familiares que participan de la crianza y los acompañan a las sesiones. Entonces, depende mucho de la estructura también familiar. Eh, Cuando son edades tempranas, trabajo mucho con ellos, sobre todo al inicio, cuando llega el niño, obviamente, no que quede solo en el consultorio, sino, bueno, necesito que se queden, que entren ustedes, que se queden, como que voy viendo según la problemática del niño, a veces necesito justamente que los padres tomen cierta distancia para analizar algunas cuestiones, entonces los hago esperar. Pero en esas edades tempranas trato de que anden por ahí, porque a veces los padres no, te lo dejan ahí, tipo, te lo dejo guardería y me Sí. voy a hacer compras, ¿no? Y tienen Resolvé, o sea, tienen 4 o 5 años, entonces no, necesito que claro. andes cerca, porque yo cualquier mensaje necesito que estés cerca. Y también entender que estamos en un proceso, esto es un espacio terapéutico, es un proceso terapéutico, no es ¿no? un deporte o recreativo. Hacerles entender a los padres que ellos son parte del proceso, fundamental del avance del tratamiento, ¿no? Eso les Sí, cuesta un poco eso, entenderlo. sí, notaba también eso yo como acompañante terapéutica, qué importante es cuando dejamos algunas pautas o recomendaciones para hacer las cosas en casa. Por ejemplo, estás trabajando, no sé, los tiempos de espera. No puede ser que para el niño se den las cosas de cierta manera solo en la escuela o solo en el consultorio, porque él pasa Ujú, más cantidad de horas en su casa. claro. Así que esto también de ir generalizando, ¿no? Para que el niño pueda tener estas conductas deseables en otros espacios. Después te preguntan, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en la clínica con niños? A una chica le interesa saberlo, quiere empezar a leer sobre esos temas, porque está estudiando psicología, va recién por el segundo año de la carrera, pero ya tiene decidido que le gustaría trabajar con niños. Ujú. Entonces, ¿sobre qué Bien, diagnósticos debería problemáticas. elegir para empezar a leer, por ejemplo? Bueno, hay a ver, dos preguntas. Primero, las problemáticas van a ser variadas. A ver, yo me posiciono desde el marco más psicoanalítico, ¿no? Que tengo. Eh, la problemática es bien subjetiva, entonces eh, hay por ahí cuestiones que se repiten o problemáticas que se repiten, eh, pero si es depende también, a ver, voy a desglosar esto. A ver, yo trabajo como, soy psicóloga, ¿no? Y trabajo solamente en discapacidad. Es una elección que yo hice. Hay psicólogos que trabajan en discapacidad y también toman otras problemáticas, otros motivos de consulta, ¿no? Que refieren a otras problemáticas del niño. Pero dentro de discapacidad también encontramos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Me parece que esto de decir, bueno, yo me voy a especializar en niños, ¿sí? Y dentro de niños también uno se puede especializar en ciertas problemáticas y no en otras. Te pongo un ejemplo. Eh, Abuso sexual infantil, ¿sí? Problemas de alimentación, podríamos pensar patologías vinculares, hay como muchas cuestiones, ¿no? O vamos a suponer mutismo selectivo, ¿no? En donde uno tiene que Mm, trabajar articulando con otras áreas e incluso a veces en el contexto en donde se da esto, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy específica, pero que la respuesta es más amplia. Es eh, elegir, ¿sí? Para esta chica que preguntó, elegir la población y después, una vez que empezás a trabajar con la población niños, te vas encontrando con un abanico amplio de problemáticas. Otra vez, Gincopresis, por decisiones ejemplo, que tocan tomar, sí. todo el tiempo estamos como eligiendo, todo el tiempo, incluso nunca dejamos de elegir. Eh, por ejemplo, a ver, a mí me pasa que hay problemáticas que directamente las derivo porque considero que primero no me siento cómoda con esas problemáticas,
por ejemplo, también los casos que están judicializados, ¿no? E intervienen Secretaría de Niñez, Infancia, Familia, hay abogados, etcétera. Entonces, bueno, hay problemáticas que yo directamente las voy derivando a colegas que también trabajan con niños, pero que se especializan en esas problemáticas. Y voy eligiendo con cuál quedarme. Por eso es fundamental el proceso, que creo que esa es una pregunta que viene después, el método clínico, ¿no? La valoración inicial, ¿sí? Tomarnos la prudencia de tomar la consulta, no como tratamiento ya inicial, ¿no? No es que en la primera consulta ya es mi paciente y yo soy la psicóloga de fulano. No, estamos en una etapa de valoración, de evaluación, ¿sí? El psicólogo se toma el tiempo prudencial para elegir si va a tomar a ese caso como tratamiento y paciente. Y también es un tiempo en donde vamos eligiendo. Entonces se le explica esto en la primera consulta a la familia. Estamos en una etapa de valoración, de evaluación, ¿sí? Vamos a firmar un consentimiento informado, que ellos estén noticiados de esto, porque si no después dicen, pero ¿por qué tengo que ir a otro psicólogo ahora, no? Y es como uno tiene que ir construyendo el puente de derivación dentro de la misma población a otro colega. Entonces, creo que ahí, no sé si respondo, o por lo menos eso pasa Y, mucho en es, la práctica. y esta primera sesión que tenés en la que se hace la firma del consentimiento informado, conoces un poco de qué trata el caso, nos preguntaron bastante si se cobra o si la primera consulta no. Bien. Ahora, me llama la atención esa pregunta, ¿de dónde vendrá? Porque O sea, yo creo que ¿es algo que encontraron un espacio de circula? confianza de preguntarlo acá, pero viste que hablar del dinero es como que a veces uno no quiere preguntar eso y habrán encontrado este espacio del vivo y bueno, estamos acá abordándolo. Bueno, el tema del dinero yo lo veo mucho en mi cuenta también. El tema del pago, el tabú de hablar del Sí, dinero, siendo muchas dudas profesionales. que van teniendo porque no preguntan a tiempo, yo veo las acompañantes y Mm, después se enteran de que al final el cobro era tal cosa. Bueno, en ese sí, sentido yo recomendaría animarnos a preguntar, o sea, no tener miedo de sacarse esas claro. dudas. Sí, bueno, a ver, hay códigos de ética, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer. Eh, que en los códigos de ética ya está estipulado eso, ¿no? Nosotros no podemos ofrecer sesiones gratuitas ni hacer promociones. Hay como artículos dentro del código que lo estipulan bien. Entonces yo primero recomiendo leer siempre los códigos de ética de cada disciplina, ¿no? Antes de empezar a ejercer y después decir, esto no lo podía hacer, ¿no? Me acabo de enterar. Eh, Ahora, el acompañante terapéutico también pasa esto, ¿no? Los códigos de ética, hay códigos de ética que se han creado, digamos, pero bueno, al no haber una ley nacional que regule, eso todavía está como en gris, ¿no? Entonces los AT creo que todavía están más desprotegidos, porque es una forma también de proteger nuestra integridad como profesional, ¿no? Cuidar nuestro espacio de trabajo. Y el tema de los honorarios, a mi criterio, es un tema que da mucho de qué hablar, porque uno puede ver que, por ejemplo, en ciertos centros o espacios, instituciones, ¿no? La primera consulta de admisión gratis, ¿no? A mí me parece terrorífico. Primero, uno, el pago es un compromiso, ¿sí? El pago representa, ¿no? El pago, el dinero. Si nosotros nos vamos un poco a los textos más freudianos, sabemos que tiene que ver con la economía libidinal de la persona, ¿no? Entonces, el pago representa también el acto de dejar algo ahí, ¿no? Entrego algo, me comprometo a. Si, si la primera consulta lo hacemos gratis, lo podemos hacer, ¿sí? Primero estamos poniendo en duda un poco el código de ética. Segundo, también depende del marco clínico que trabajemos, también estamos poniendo en duda desde nuestro marco, desde donde nos posicionamos para ver el sujeto, ¿sí? Analizarlo. Entonces, yo considero siempre que la primera consulta tiene que ser abonada, incluso por lo menos desde mi experiencia con los años de trabajo, llevo 8 años ejerciendo como psico, me acuerdo que empecé trabajando con obras sociales como hacemos todos, después, bueno, fui como dejando ese trabajo con obras sociales, eh, y me acuerdo que hasta la primera consulta, sí, obviamente, pero pasaba con obra social. Hoy
elijo que, porque me tomo este tiempo prudencial de las primeras sesiones, decidir si esa familia va a entrar en tratamiento conmigo o no, se abona de manera particular, ¿sí? Y luego si entramos en tratamiento, sí, tráiganme todo el formulario de la obra social, vemos los requisitos, presentamos los papeles y demás. Pero me parece que eso es algo también que forma parte del método clínico que cada uno va haciendo en su clínica misma. O sea, creo que la Esto, clínica también es muy personal. sí, esto Eh, también nos lo habían preguntado en relación a que cuando vos trabajás con niños, por ahí la escuela te puede solicitar una reunión de equipo. Y bueno, eso también, si un psicólogo va a una escuela a tener una reunión de equipo por fuera de, digamos, el horario de sesión que tiene establecido con ese Ujú. pacientito, si esto también debería percibirse honorarios por este tiempo que se dedica. Bien. Para No, mí, cuesta, totalmente, porque además implica un traslado, o sea, es un vos porque montón. lo haces, Sí, claramente. Vos lo haces, Brisa, ¿no? Eh, la respuesta para mí es sí. Es parte del trabajo que se hace. Es parte del trabajo que no es solamente el trabajo que hacemos eh, en el consultorio, sino que trabajar con niños, por ejemplo, en población que tienen proyectos de inclusión, niños que tienen proyectos de inclusión y que tenemos que hacer todo este tipo de reuniones, informes y demás, considero que es parte del tiempo profesional. Eso tiene que estar bien claro en el encuadre de trabajo inicial, cuando nosotros informamos el encuadre a la familia, ¿no? Si es a través de un pago que se hace a la obra social, bueno, ahí, ¿no? Es como, bueno, son 2 sesiones por semana, una sesión es para el niño, la otra es para las reuniones con la familia y esa sesión, no sé, eso lo van acordando con la familia. Me parece que ahí es importante la comunicación bien abierta y con cada uno, porque con cada uno hacemos como un acuerdo de trabajo, implícito y explícito. El implícito es ¿no? El que sabemos que, bueno, se sabe que es mi tiempo, pero a veces no se sabe, a veces hay que ser bien textual incluso, ¿no? Hay que muchas ser veces no se bien sabe, claro. así que sí. Después el se sabe, es como que nos encontramos con que no, mirá, no sabía que tenía que pagar las reuniones, no sabía que tenía que firmar una sesión cuando no lo veías o no lo ves. Claro, entonces después vienen los malentendidos, las fricciones con y se afecta el vínculo terapéutico. Entonces, yo creo que ahí eh, lo que yo hago, por lo menos, es cuando sé, porque ya cuando llega el caso, analizo cómo es, veo que, por ejemplo, la problemática del niño está más en el contexto escolar que, por ejemplo, en otro espacio. Bueno, yo ya sé que voy a tener que trabajar mucho con esa escuela, entonces me dejo espacio en mi agenda para posibles reuniones y demás, e incluso también ahí va la sesión que se solicita o incluso los padres tendrán que abonarlo como un encuentro más. Yo creo que sí, ahí no hay que ponerlo mucho en duda eso, solamente Sí, comunicarlo desde el primer momento. eso es lo más importante, manejar bien el Ujú, encuadre al principio y te podés evitar un montón de malentendidos. Bueno, ujú. ahora con respecto a tu consultorio, te queríamos preguntar si es muy caro equiparte con materiales, juegos, juguetes que se requieren para un consultorio de niños. Queríamos saber cómo empezaste a formar tu espacio físico de trabajo. Ah, Alguien nos ah. dice, tengo miedo de mandarme a comprar muchas cosas de golpe porque las veo y son lindas, pero quizás después no las voy a usar, por eso estoy pensando. Sí, sí. Bueno, esa parte me resulta hasta divertida, porque yo soy muy lúdica en mi trabajo, soy bien pragmática. Bueno, si ven mi página también comparto recursos para acompañar. Considero que lo lúdico, bueno, como vía de expresión, la etapa infantil, clave, ¿no? Yo bueno, les recomiendo que si están pensando en habilitar un consultorio o arrancar de cero, es primero piensen en lo que necesitan de mobiliario, ¿no? El mobiliario me parece que es lo más importante, ¿no? Tener una mesita chiquita, ¿sí? Una silla, 2 sillitas, que después terminamos todos encorvados porque siempre trabajamos ahí. Eh,
Y bueno, siempre un escritorio como aparte para poder tener ese espacio ¿no? de encuentro con la familia, por lo menos mi consultorio es así. Y después lo que es el trabajo ahí en el espacio más diseñado para los niños. Yo con respecto a los juegos me fui armando muy de a poco. Lo primero que hice es armar la caja de hora de juego diagnóstica. Fue lo primero que hice. Agarré los apuntes, ¿no? Que vimos en la formación. Yo por lo menos la materia fue psicodiagnóstico, creo que era. Psicodiagnóstico Y nosotros lo infantil. vemos en proyectivas. Ah, lo ven ahí. Sí. Bien. Bueno, creo que se repetía en alguna de los. Bueno, nosotros teníamos, se llamaba instrumentos, que eran ahí se veía instrumentos uno y 2 que eran los proyectivos, los psicométricos, se veía ahí, pero había una materia que habían agregado después, se llamaba psicodiagnóstico infantil. Y ahí vimos todo lo que es la hora de psicodiagnóstica, la primera. Entonces yo lo primero que hice fue, bueno, porque empecé trabajando en un espacio de un centro, digamos. Entonces, no había nada, uno tenía que llevar. Armé la caja. Y luego, a medida que fui empezando a trabajar, no compro, ahora está carísimo los juegos, yo solía, me acuerdo, comprar, no sé, 3 o 4, o como compraba varios y después en 3 meses volví a comprar, y ahora no, tan carísimo, no se valen, hay que pensarlo bien a ver cuál uno va a comprar. Pero si vamos a trabajar en niños, no pueden faltar en mi consultorio, a mi entender, esto, una mesita, 2 sillas chiquitas, un espejo, eh, alfombrita o ¿Por algo qué el que espejo? sirva, ¿no? El espejo, para mí, sobre todo cuando trabajamos con niños con problemáticas justamente en la identificación primaria, yo trabajo mucho en el espejo, ¿no? ¿Quién sos? ¿Quién soy yo? ¿Dónde Por la estás? diferenciación yo no yo. Exactamente, la diferenciación yo no yo, y sobre todo estos casos en donde, por ejemplo, que trabajo con autismo, en el espejo me ha funcionado muy bien el trabajo de, bueno, reconocer, por ejemplo, a veces el esquema corporal, nos paramos, pintamos el espejo del cuerpo, uno como va encontrando la creatividad ahí con cada intervención, pero el niño también, bueno, en esta etapa en la que está construyendo su identidad, ¿no? En esto de qué me devuelve el espejo. Después, por ejemplo, que a veces tengo algunos casos de adolescente, trabajo mucho frente al espejo en algunas actividades, bueno, cómo se ven, ¿no? Por ejemplo, si algunos que trabajen con problemas alimenticios también pueden usar el espejo. El espejo yo creo que no puede Sí. faltar. Eh, bueno, la caja de hora de juego diagnóstico, si trabajamos desde esa línea teórica, en donde, bueno, van a haber juegos más estructurados, juegos más estructurados y menos estructurados, ¿no? Como telas, cuestiones más sensoriales, eh, y después, bueno, los bloques, ¿no? Los juegos de construcción, los personajes, ya me imagino están ahí tomando nota, seguro. Lista de Estos igual son compras. algunos Mañana salimos todos a saquear la donde, juguetería, todo. allá, no sé qué tienen allá en Buenos Aires, vos estás en Buenos Aires. Eh, bueno, estos juegos son como más baratos, podríamos pensar, ¿no? Que son los personajes superhéroes, dinosaurios, infaltables, los juegos de animales domésticos y salvajes, eh, muñecas articuladas, ¿sí? Eh, ¿Y qué más? A ver, eso como para arrancar. Y después, bueno, cada uno va eligiendo. Por ejemplo, yo hace poco conseguí unos juegos sensoriales, porque trabajo mucho con niños con sordera, ¿no? Entonces, o disminución visual, entonces hay juegos que son sensoriales y también dentro del autismo también, y me están sirviendo un montón, ¿no? Es como depende la demanda, o sea, o mis pacientes generalmente son parecidos, las problemáticas, entonces voy eligiendo los juegos según eso. Eh, Después, si uno empieza con esta etapa más de evaluación y se anima a empezar a aplicar técnicas, el test de CAT, si lo utilizan, yo creo que está muy bueno para tenerlo en el cajón, y el Bender. Eh, el Bender, creo que el Bender, bueno, y el CAT. Después, bueno, si quieren agregar alguno más, ya es una elección de cada profesional. Bueno, anotaron.
¿no? Cualquier cosa lo ven asincrónicamente, van pausando para poder completar la lista, esto Y queda. vos Y sabés que estaba buena esta pregunta, porque incluso yo, cuando empecé a trabajar, también me la hice y tuve que preguntarle a una amiga que tenía en ese entonces que era psicóloga y le es que dije, esto ay, no te lo decime qué tengo que dicen en la comprar. facultad, No, claro, es el conocimiento práctico. exactamente. Y además, bueno, por esto que decíamos que la realidad los materiales terapéuticos están muy costosos, pero uno los ve y es como, me despierta la necesidad, digo, lo tengo que tener. Lo debo de Pero tener. bueno, Sí. sí, sí. Y con respecto a esto, ¿no? Del trabajo en consultorio, de las sesiones, alguien quería que le compartamos una estructura de trabajo, los pasos que se recomienda seguir, si conviene arrancar por actividades más demandantes, cerrar por las más fáciles, ir intercalando una y una. ¿Qué momentos haces vos en la sesión? Bueno, esa es una pregunta muy específica, vuelvo, por ahí soy reiterativa con esto, pero, a ver, la estructura de la sesión, vuelvo a lo mismo, dependerá del caso, de lo que hayas evaluado, analizado, ¿no? Y acá me voy a meter un poquito en lo que es el método clínico, que algunos profesionales psicos se lo saltean, nos lo salteamos, yo también en su momento lo pasé por alto, cuando empezamos a ejercer, nos olvidamos que tenemos que, antes de empezar a pensar qué actividades, qué juegos y qué voy a ofrecer, primero tenemos que hacer un análisis previo, ¿no? Una valoración de nuestra área. A veces los niños traen un diagnóstico que es médico, que podríamos pensar, ¿no? Bueno, los TEA que están como en cantidad, de demanda, eh, pero hay otros, ¿no? El diagnóstico médico que ellos traen es eso, un diagnóstico médico. Hay que diferenciar el diagnóstico médico del diagnóstico psicológico. Entonces, esa información, bueno, es un trabajo muy artesanal, muy sensible que uno tiene que empezar a explorar y hacer un análisis adecuado. Con la primera entrevista con los padres, fundamental, y esta primera sesión que tenemos con el niño, en el cual tratamos de que esté solito, ¿no? Para poder evaluar sin tantas interferencias. Entonces, después cuando hacemos la entrevista de devolución con los padres, en donde marcamos cuál va a ser el encuadre, nosotros ya decidimos que lo vamos a tomar en tratamiento, eh, y ahí me distraigo con las preguntas que van apareciendo, pero bueno, no me quiero, ahora eso te dejo a vos, Brisa. No, por ahora, Eh, por suerte no hay preguntas, son todos entró al vivo, por suerte, porque Ahí ya una estamos chica dice, apretadas con el preguntó tiempo. Jaime. Bueno, ¿Cómo? eh, ahí había una pregunta, pero se fue para arriba, no sé, Ay, me sí, no, distrajo no, ahí un cachito. en un segundo. Eh, bueno, esto, ¿no? Hacemos esta entrevista de evolución con los padres, que no es, eso también va a depender del caso. A veces no nos alcanza con una vez con ver al niño, sino necesitamos verlo una vez más o dos veces más, ¿sí? Y ese es el tiempo subjetivo y prudencial que uno se toma y que informa a los padres. No es que una y después la devolución y ya te digo cómo vamos a trabajar. No, tomemos, ¿no? El tiempo justo. Voy a poner un ejemplo, porque yo soy muy de los ejemplos para clarificar. Me pasó, por ejemplo, una niña de 7 años derivada por una fonoaudióloga en la que ella ya venía trabajando hace un tiempo con ella y no veía avances en su área, la niña seguía con la misma problemática del lenguaje y demás. Bueno, me dice Lore, bueno, nos conocemos porque acá en el pueblo nos conocemos. Dice, mira Lore, tengo una nena, me comentó un poco, me gustaría que la puedas ver, que hagas una valoración, ¿no? Y acá voy a esto de la diferencia del diagnóstico médico y el diagnóstico psicológico, ¿no? A veces los neurólogos incluso piden sesiones de valoración psicológica para descartar, ¿sí? Si hay una problemática del orden emocional y que no tiene que ver con algo orgánico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el lenguaje. A ver, tenía que ver con algo orgánico de la niña, realmente había en cuestión articulatorias, había que hacerle en todo caso alguna, no sé, o en realidad esto de que no podía hablar bien pasaba por otra cuestión más emocional. Entonces, bueno, yo en valoración, ¿sí? Lo tomo como consulta de valoración. Me acuerdo ya en la primera, tuve la entrevista con la mamá, como les estoy comentando, en el método clínico, ¿no? Tengo la primera entrevista con padres, después viene la niña en la primera sesión, ¿sí? Eh, y fíjense que yo
por los indicadores, ¿sí? Que veía manifestados en la primera sesión con ella, había muchos indicadores que daban cuenta de abuso sexual. O sea, había muchos indicadores, ¿no? El dibujo, el comportamiento de ella. Bueno, entonces yo no estaba segura, ¿no? Porque uno, acá cuando se presenta estas problemáticas, uno dice, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, ¿realmente esto es así? ¿O estaré pifiando? Yo que le digo a la madre y nada que ver, y entro en un quilombo Sí, o no judicial, ¿no? la traen más a la nena, por ahí no la ves más, cuando si Exactamente. fue Y verdad entro y saben que te enteraste, Exactamente. Ese está bueno este comentario que haces, Brisa, porque sobre todo en estas problemáticas uno tiene que hacer un trabajo con mucho tacto para no espantar a los padres y que no la traigan más, o no lo traigan más. Entonces, para cuidar eso, dije, me tomé el tiempo prudencial y le comenté a la mamá que necesitaba verla una vez más, ¿no? En esto de no es así, cronológico y uno a uno. Uno va tomando la consideración según lo que va viendo. No necesitaba verla una vez más. Bueno, para poner a prueba las hipótesis presuntivas que tenía en ese momento, así que bueno, en el segundo encuentro ya preparé la sesión de otra manera. Fíjense que nos convertimos en detectives, ¿no? Estamos como esto de la observación clínica, ¿sí? El ojo clínico, es decir, bueno, en la conducta manifiesta el niño es una, ¿no? Y uno va luego a discriminar qué está pasando acá, hay algo que se repite, ¿no? Entonces, bueno, descartamos, ¿sí? Descartamos que pueda haber otro tipo de diagnóstico y nos vamos a enfocar a decir, a mí me genera duda esto, ¿no? Entonces a mí me generaba duda el tema del abuso sexual. Vuelvo a la segunda sesión y armo ya, la preparo de otra manera. No era el juego de hora diagnóstica libre de asociación, sino este era más preparado. Y se basaba en, yo compré, esto también se los tiro como dato para los que trabajan en jurídica o los que quieran especializarse en jurídica, vienen muñecos sexuados, muñecos preparados, ¿sí? Con sí, experiencias, que se utilizan para eso. Justamente habíamos comprado los muñecos a una chica que los hacía, así que bueno, y tenía uno de los materiales de Colombo, no sé si la ubican, a Colombo, que está especializada en maltrato infantil, no sé si es Rosa Colombo, pobre, capaz que... Bueno, busquen Colombo, maltrato infantil es referente en el tema y tiene libros, sí, eh, y, son esos ah, que son tipo la entrevista psicológica en casos de niños con abuso sexual, el sí, informe psicológico en como una que son serie de de tapa libros, azul, son varios. sí, que son de tapa azul. Y hay un juego que es, ¿cómo es? Como si fuera tabletitas, así con los dibujos de la familia, el abuelo, el tío, bueno, está muy bueno ese recurso para si trabajan con estas problemáticas. Bueno, preparé la sesión con esos elementos. Y los demás los guardé, ¿no? En esto de, bueno, estoy como yendo al punto, ¿no? Bueno, sí, evidentemente algo había ahí. Entonces, bueno, ahí vuelvo a tener la reunión. Ahí es la reunión de evolución, los que le acabo de comentar, ¿no? Siguiendo un poco la línea que veníamos hablando. Y ahí le comento a la mamá. Pero antes me asesoré, ¿no? Esto es otra cuestión. Uno va trabajando y por más que salimos de la facultad, abrimos la puerta con el título en la mano, no es que uno va y dice, bueno, ya sé todo, no necesito ya preguntar a nadie. No, anímense siempre a preguntar, no necesariamente supervisión, a veces puede ser un colega especializado en el tema que nos pueda de buena onda dar un puntapié más o menos cómo seguir. Eh, Porque antes de cometer, digamos, alguna mala praxis, ¿sí? Por apurados, ¿no? Como ya necesito tener como ya asigné la entrevista de evolución, la mamá, bueno, le voy a decir más o menos lo que observé. Porque tiene mucho que ver con esto que dice Brisa, que si no, por ahí o se van o, bueno, nada. Así que me asesoré un poco y después tuve la entrevista. Bueno, y entonces, a ver, yo no tomé a esa niña en tratamiento, ¿no? Entonces, esta pregunta que hacían, ¿no? ¿Cómo empiezo con actividades más? Parece que es muy específica porque dependerá del caso, dependerá del caso. Hay sesiones como me pasó con esta niña, en la cual yo la primera la dejé que ande, asocie esa sesión libre,
que en un adulto podríamos pensar la palabra, en el niño es cómo se mueve dentro del consultorio, uno está analizando eso, cómo se mueve el niño dentro del consultorio, qué agarra primero, con qué juega, cómo se comporta con los objetos, cómo se relaciona con el terapeuta, si estamos presentes en el juego o no, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ahí va después en supervisar en cada caso cómo armar una sesión. Perfecto. Eso era una pregunta también, sí, acerca de las supervisiones. Bueno, para ir cerrando, metemos algunas preguntas rapiditas porque no hay mucho tiempo. Así, para que nadie se quede con las ganas de saber. ¿Cuál es la diferencia entre una sesión de psicología o psicopedagogía que pueda tener un niño? ¡Wow! Me mataste con esa pregunta. Es que tiene que haber una psicopedagoga para responder. La otra parte. ¿Por qué viene esa pregunta? Porque, a ver, me llama la atención. ¿Qué crees, Brisa, Sí, vos? y que es muy parecido. Que ya ven psico, como tiene psico adelante, puede Sí. llegar como a no entenderse. Eh, bueno, Por es ahí le muy avisa algún distinto. familiar que está buscando. Es que hay muchísima confusión en eso. También viste que nunca saben si buscan acompañante o maestra Bueno, integradora, que nunca saben como qué, pero vos qué estás buscando, a Teo May, y la mamá, ay, no sé, me dijeron más o menos esto. Bueno, quizás con capaz que es una pregunta psicología y que psicología, viene de algún padre, esa pregunta. sí, de algún Puede llegar a ser. familiar puede ser. Me imagino que sí. Y bueno, voy Ok, a intentar porque quizás responder. uno cuando ve de afuera, quizás, o sea, vos ves a tu hijo con la psicóloga, juega, a tu hijo con la psicopedagoga, Claro. juega. Quizás un poco Mm, esto, parece lo mismo si lo ves de afuera. sí. Bien, está bueno. Debe ser algún familiar, imagino, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de responder hacia ese lugar. Las familias, por eso, cuando les piden las derivaciones o las sesiones que tienen que realizar, o le dicen todo. Entre que los pedidos no se entiende nada la letra del médico, a veces, o no se entiende ni, a veces no tenemos que ahí, como, ¿qué? ¿Por qué tienen así? Dios mío. Entonces, el psicopedagógico, capaz que me ha pasado, me escriben, estoy buscando psicopedagoga o psicóloga, ¿no? Es como que se confunde. Y Sí, una como vez una si mamá, fuese tan lo mismo. Psicopedagoga ah, barra psicóloga, sinónimos. es muy claro, capaz que es una pregunta más de la familia. Me pasó una vez, me hiciste acordar cuando empecé muy ahí a los inicios, de, de que, bueno, viste que a veces las consultas son por WhatsApp. Entonces ella me dice, estoy buscando psicóloga, me dijo ella. Y yo la cité en la primera consulta y demás, y claro, empezamos a hablar y demás, y agarré y ella me dice, pero, no, pero, claro, la mamá, pobre, se dio cuenta, ella decía, ay, no, dice, en realidad a mí me pidieron más una psicopedagoga, y las dos nos quedamos, ajá, Ah, ya mirándonos ahí mismo. como, ajá, Se viste ve cuando que no te es una reconoces. confusión frecuente entonces. Así que fue bastante incómodo, un poco como, uff, qué pérdida de tiempo, pobre mamá, y encima se había venido de lejos, porque acá yo estoy en el norte de Córdoba, y había venido de un pueblo del norte, en colectivo. Ay, me sentí mal, o sea, mal por ella, porque yo digo, bueno, yo digo acá, el consultorio, bueno, no sé yo. Pero es una Claro. duda frecuente, y lo que pasa también a veces es que eh, a ver, me pasa mucho verlo en discapacidad esto. Parece que todos hacemos lo mismo y no. Y Claro, eso por ahí. acá voy a hablar acerca de la diferenciación de cómo se diferencia el psicólogo clínico en los tratamientos o en los acompañamientos en discapacidad, ¿no? Del resto del equipo, sobre todo cuando trabajamos en centros de rehabilitación. Cómo salir un poco de la mirada rehabilitadora o con el foco en lo pedagógico, en el aprendizaje, porque a veces la demanda es esa, ¿no? Es necesito que aprenda la demanda de la escuela y demás. Entonces nosotros los psicólogos quedamos como barridos de alguna forma en la misma demanda. Y uno, como profesional, tiene que rescatar la subjetividad del niño en cuanto a la problemática que vive,
¿sí? Emocional, social, pero desde nuestra área. No contaminarnos tampoco, porque eso es un área que yo soy así como muy de redirigir. Eso tenés que hablarlo con la psicopedagoga. O a veces vienen las familias en la sesión, y me acuerdo que tenía una mamá que todo el tiempo me hablaba de la escuela, de la escuela, de la escuela. La tarea, bueno, sí, por ahí te caen De con la la tarea, tarea, ya que de que nos están, sentamos a hacer la sí, pruebita y que sí, estamos practicando para la prueba. Y era la mamá la que tenía la cuestión educativa muy acá, ¿viste? sí, La niña en realidad en la sesión hablaba de un montón de problemáticas que le pasaba. Entonces, creo que esto de, bueno, qué diferencia a un profesional psicopedagogo o psicólogo es muy distinto, porque primero son dos disciplinas distintas, son profesiones diferentes, el campo ocupacional es distinto, las incumbencias son otras, pero uno lo tiene que también como psicólogo discriminarse también de no hacer, ¿no? El clásico, bueno, vamos a jugar eh, y ponernos a hacer actividades con los niños en el consultorio. Eh, Me parece que ahí va, es en un trabajo ético que también uno tiene que tener en cuenta de formarse, actualizarse, porque al principio sí, a veces no sabemos qué hacer y bueno, vamos probando, bueno, hoy hacemos esta actividad, pero después cuando ganamos experiencia y nos vamos supervisando, ya tenemos más claro y estamos confiados en que nuestro trabajo es bien específico eh, y es necesario discriminarse ahí. Así que bueno, no sé si respondo, pero por las dudas, si perfecto, algún les bueno, quiero llegar un mensajito así medio dudoso, yo les sugiero que vuelvan a preguntar, ¿es psicopedagoga o psicólogo lo que buscas? sí, porque bueno, lo mismo, ¿es AT o MAI lo que buscas? Eso pasa Ah, muchísimo también, también. también. Sí, o bueno, con el AT a domicilio pasa que se confunde con la figura del cuidador. Ponen busco AT a domicilio, ponen todas tareas de higiene o cuestiones de la casa en sí, Ujú. que no van acorde al rol, así que bueno, se ve que se dan algunas confusiones, pero está bueno siempre preguntar de antemano. Bueno, estamos Bien. llegando al final del vivo, Lore, así que queríamos que nos cuentes un poco acerca de tu espacio, qué es lo que vos ofreces ahí, qué podemos encontrar si vamos a tu Instagram, a tu página. Bueno, acompañando diversidad. En realidad es acompañando, tuvo ahí un cambio de nombre hace 4 o 5 años, antes se llamaba Soy Acompañante Terapéutico, porque empecé con mi página hace como 13 años, en el momento en que me recibí como AT y empecé a trabajar, esta necesidad, este empuje que yo tengo a comunicar, digamos, mi trabajo, compartirlo, que es lo que siempre hago, ya estaba desde ese entonces. Entonces, en Facebook, que funcionaba, compartía actividades y demás. Después fue como cada vez sumándose más gente al baile y la comunidad empezó a crecer en Facebook. Y bueno, con las nuevas tecnologías, eh, me- ahora tengo yo digo, más interacción en Instagram que en Facebook. Facebook quedó todavía la página y más. Acompañando Diversidad es un espacio de difusión, primero, de información relacionada a la discapacidad y la salud mental. Es un espacio de capacitaciones y formaciones para acompañantes terapéuticos y o psicólogos que deseen especializarse en discapacidad con el paradigma más actualizado, ¿no? El paradigma social de la discapacidad. Comparto consejos, sugerencias, materiales. Hay materiales gratuitos, materiales que son con mayor elaboración, que son los ebooks profesionales, que está la guía de la T, que es como emblemática, y después hay otros, ¿no? Para crear talleres. Bueno, hubo un tiempo ahí que me puse a full con la creatividad en la época de la pandemia y salieron varios ¿No? proyectos lindos. Sí, y ahí nos hicimos Actualmente, todos diseñadores gráficos para sí, viste, en esa promocionarnos. época sí, totalmente. Ahora estoy más enfocada en lo que son las capacitaciones en vivo porque me parece que está bueno compartir el ida y vuelta, siento que ahí puedo resolver mayores dudas. eh, y luego siempre las formaciones en vivo quedan grabadas como un curso asincrónico y la plataforma lo pueden ver. Mi página es acompañando.tienda.com y ahí van a encontrar todos estos recursos que le comparto. Eh, y estoy a full con las supervisiones. O sea, encantada, pero la agenda ya explotada de supervisión. Entonces, como que tuve que frenar la producción de cuadernillos y dije, bueno,
este año me dedico solamente a lo que son las formaciones y las supervisiones. Así que bueno, pueden pasarse a ver por ahí y chusmear un poquito. Perfecto, así que después pueden chequear y bueno, por nuestras partes contarles que después, seguramente más adelante, estaremos dando otro video en vivo, esta vez desde la cuenta de Lore, desde Acompañando Diversidad, en donde ella me va a hacer preguntas a mí, ahora más bien referidas al... No, me va a tocar a mí ahora. Ahora más bien referidas a lo que es el estudiar psicología, experiencias en la carrera, por ahí las prácticas, y bueno, lo que es integración escolar, porque, bueno, Lore, vos hace muchos años que no lo haces, pero yo estoy en este momento haciéndolo. Es mi día a día, así que tengo todo fresco. Por ahora me mantengo trabajando en este ámbito. Totalmente. Bueno, primero agradecerte por el espacio acá, me siento como, o sea, rara del otro lado, como invitada, ¿viste? Siempre estoy ahí como yo entrevistando, está bueno. Y primero agradecerte, gracias a la audiencia que hoy está en vivo. La idea de que hagamos este intercambio fue un intercambio también de mensaje privado de Instagram. Le dije, che, Brisa, me gusta tu contenido, tenemos que hacer un vivo, ta. Y salió la idea de armar algo, ¿no? Que fue como muy grande y dijimos, no, separémoslo en dos. Y Sí. hasta el próximo vivo yo te voy a hacer algunas preguntas. Y creo que va mucho a lo que es el acompañamiento escolar, que es como, por lo menos mi página está ahí, pam, todo el tiempo, Sí, eso les preguntas sobre lo decía, mismo. que estamos todos amontonados en acompañamiento escolar y aún así no somos suficientes. Estamos todos eligiendo ese ámbito más que domicilio y aún así Sí, no damos abasto y hay muchísimo trabajo. hay Así que mucho bueno, trabajo. estamos hablando de eso. Y hay mucho para problematizar en el ámbito educativo, la inclusión escolar. Pero bueno, ya si quieren saber van a tener que esperar el próximo vivo y estar ahí presentes. Lore, muchas gracias por estar acá, por unirte a este vivo, por hacerlo conmigo. Me encantó poder hablar con vos, porque si bien muchas dudas eran de mis seguidores, yo las compartía, tengo que admitir que decía tal cual. No me había planteado que tenía que saber esto, por ejemplo, lo de los materiales, Uh-huh. que siento que me sirvió muchísimo. Así que bueno. Chao. Ah, ¿cómo corto el vivo? Es un tema para que se guarde. Buena pregunta. Ojo, ¿Tenés porque ya algo que ahí hoy la cruz? eliminar definitivamente No, para siempre, autodestruir, no. ¿viste? Ponés la cruz que te aparece arriba Sí, qué miedo darle a y... la cruz. ¿Estás No, segura que se va a no, está guardar? grabado. Después te pregunta si querés que se guarde y ahí pones guardar y listo. Te olvidás. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Adiós.